Bien, bien. Entonces, continuamos. Ahora como corolario, escuchen, ¿eh? Como corolario de todos los presupuestos que hemos estado estudiando en las semanas anteriores, este último que acabamos de ver, vamos a ver, digamos, cómo se utilizan estos presupuestos en la realidad, en un proyecto, por ejemplo, en un proyecto de inversión, ¿no? Ese es el caso, ver un proyecto de inversión. Y arrancamos aquí. Primero vamos reconociendo los presupuestos, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí un presupuesto de inversiones. No porque esté como número uno es el más importante, ya hemos dicho que el de ventas es el más importante. Simplemente que hay un orden de presentación nada más, pero en importancia, relevancia, ya hemos dicho que la venta marca la pauta. Entonces ahí tenemos un presupuesto de inversiones, luego abajo tenemos un presupuesto de deudas, luego por acá tenemos los detalles del presupuesto de los datos anteriores. Después vamos a aclarar todo esto. Simplemente estoy haciendo un recorrido primero general y después entramos a los detalles. Esta parte, repito, es de 2.1, 2.2, viene del 2 que está anteriormente, que es una ampliación, un detalle, ¿no? Correcto. Sigo. Y aquí está pues el famoso presupuesto de ventas, ¿no? Ahí está el presupuesto de ventas, ¿no? Y también está el costo de producción y en la parte inferior el presupuesto de gastos y tributos y prácticamente casi estamos terminando con los presupuestos. ¿Qué nos falta? El que hemos visto hoy, el flujo de caja. Ahí está el flujo de caja. Pero el asunto no queda ahí, ¿no? Recuerden que al inicio les indiqué que estos flujos financieros netos que podemos ver ahí en el primer periodo aquí, menos 5 millones, y luego ya tenemos positivo 4 millones, luego 2 millones, por ahí esos datos sirven para determinar indicadores financieros como el valor actual neto, etcétera. Entonces nos vamos a ir a ver ligeramente, aquí está, la determinación del valor actual neto. Esto es de lo más importante que todos los anteriores, pero claro, sin los anteriores no podría hacerse esto. O sea, esto sale como consecuencia de los anteriores. El asunto es que, por ejemplo, tenemos aquí un valor actual neto de 3 millones y tanto. Primero que es positivo. Cualquier número que sea positivo ya significa que el proyecto es viable. Y más aún si es tan alto como este, es recontra viable este proyecto. Ahora, no queda ahí el asunto, sino también tenemos aquí un informe, ¿no? Un informe presentado al respecto que vamos a detallar. Y ahí termina, digamos, todo esto del proyecto. Tenemos más información acá, pero ya es información de los estados financieros que también brevemente al final de la clase lo estaremos repasando. Entonces regresamos aquí a ver los detalles. Vamos a los detalles, ¿no? No sin antes recordarles que lo siguiente, ¿eh? Debemos recordar que dentro de la tarea, dentro de la tarea de la semana 15, no, semana 15 no, esta semana, ¿no? Esta semana 14. Esta semana 14 deben cargar hasta el día 26, hasta el día 26 deben cargar su trabajo final, ¿no? Que recuerden, de ahí sale parte de la nota final, digamos, y deben cargar en dos archivos que ya lo deben haber visto, ya deben tener la información, pero sin embargo, por si no lo han visto, le estoy recalcando, ¿no? Deben cargar dos archivos, ¿no? Dos archivos. Un archivo del Word, del trabajo en general, ¿no? Del trabajo detallado, digamos, ¿no?
que puede tener 500 páginas, 400 páginas, 200 páginas, 100 páginas. Eso ya veremos si es tan importante tener tantas páginas o tan importante tener pocas páginas. Eso es una cuestión de cada uno. Pero también tiene que cargar el PTT, ¿no? Eh, Recalcar también que aun cuando hayan hecho su trabajo en grupo, tiene que cargar cada uno. Primero para que aparezca ahí en la plataforma. Usted cargue, nomás la plataforma tiene capacidad ahí, porque después termina el ciclo en la universidad, ¡pum! Lo borra eso y se acabó. Ya está. Por ahora nosotros queremos demostrar que ustedes han trabajado y todos han hecho su trabajo y todos van a tener su trabajo ahí. Por si venga una auditoría académica y diga, ¿dónde están los trabajos de los alumnos de contabilidad y costos? Ese trabajo final por la cual tiene su nota de examen final, ¿dónde está? Quiero verlo, quiero tocarlo. ¿Ah? Ahí está, va a estar, digamos, ahí guardadito el archivo correspondiente. Esa es la idea. ¿No? No sé si respecto a eso tienen alguna pregunta, por favor. Bueno, dado que no hay pregunta, agrego lo siguiente, que prácticamente la clase lo estamos terminando ahorita, en estos minutos, lo estamos terminando la clase ya, del ciclo, porque la otra semana, semana 15 haremos solamente exposiciones y algo más, algo más. Tenemos ahí, lunes, tenemos que es feriado todavía. En el caso de ustedes, tenemos que es feriado, ¿no? O sea que, o sea que prácticamente utilizaremos para las presentaciones ahí la última semana, la semana 16. En su caso, tendremos solamente la semana 16 para hacer las presentaciones de los trabajos. Dado que el miércoles 29 es feriado, ¿no? Es feriado. Y, y no hay clases, ¿no? No hay programación, ¿no? Y tampoco se puede recuperar porque no, ya eso está programado así en el calendario académico. Adelante, el alumno que estaba hablando, Martín, parece. Adelante. Profesor, buenas noches. Con respecto al trabajo, esta semana entonces lo que nos toca el trabajo va a ser para desarrollar lo que es el trabajo final, Sí, sí, ya claro. no las tareas semanales que siempre usted deja. Sí, en realidad creo, me parece que para esta semana, me parece que ya no está programado, digamos, tarea. Tiene que hacer solamente ese trabajo final, ¿no? Ese, ese trabajo final, ya ustedes saben que viene de hace 4 meses, ¿no? Eso no es Sí, que sí, ahorita sí, lo hemos yo, inventado y que el profesor es malo. Hace 4 meses que se le ha asignado ese trabajo, ¿no? Y han debido ir recopilando datos. Y la última vez que se le pidió algo, presentaron ahí, más o menos está por ahí rescatable en la mayoría de los casos. No hay ningún problema ahí, no hay ningún problema ahí en esa situación, ¿no? ¿Qué justo más? queremos para eso, justo le íbamos a decir que, como se llama, que, bueno, hay parte, ¿no? Esta semana ya no tareas para terminar el desarrollo del trabajo final. Sí, sí, claro. Ya Me quisiera parece, proponer usted, más bien, sí, gracias por eso. sí. Sí, sí, hay que dedicarse, digamos, a esas dos presentaciones que estoy mencionando, porque con eso estamos prácticamente agotando ya todo el proceso académico, ¿no? Y desgraciadamente he chocado con ustedes que el miércoles 29 es feriado, entonces tenemos una semana menos con ustedes, ¿no? Solamente vamos a llevar a cabo las exposiciones en la última semana. En la última semana, la semana 16, que es prácticamente el cierre, ¿no? Y algo más. Ahí ese día solamente tenemos 2 horas. 2 horas, porque en realidad en examen final solamente nos programan 2 horas, ¿no? Vamos a ver cómo finalmente lo hacemos ahí, cómo sacamos adelante esa situación, ¿no? Adelante, Sí, adelante. sí, sí, profesor, disculpe. Sí, sí, diga. Sí, le quiero preguntar, ¿cuántos minutos va a ser de exposición cada Ah, grupo, sí. por lo máximo? Bueno, dado que en general siempre las exposiciones son de poco tiempo, debe ser algo de 20, 25 minutos nada más.
Ah, ya. Y dijo también que sería un límite de PPTs, ¿verdad? Claro, hay un límite, puede ser unas 20, 30 diapositivas por ahí. O el hecho, digamos, que uno puede poner 100 diapositivas, pero lo avanza rápido, lo corre rápido, ya eso depende de cada grupo, ¿no? Pero Ah, ya, claro. hay que poner lo más esencial, porque los detalles, justamente, los detalles van a estar en el Word. Y ya la diapositiva son una suerte de resumen de todo eso, ¿no? Adelante, hay dos participantes ahí que están levantando la mano, por favor, adelante. Sí, profesor, buenas noches. Profesor, buenas Le habla Edith noches. ¿Qué Cárdenas. tal? A ver, Cárdenas, espérate un ratito ahí con la señorita ahí, tú Sí, sí, sabes. sí, profesor, no hay inconveniente. Sí, ya. Adelante, señorita. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, profesor. Profesor, mi consulta es para saber acerca de la exposición. ¿Qué puntos son básicos e importantes para poder enfocarnos un poco más en ellos? Claro, También claro. tocar otros temas, pero enfocarnos mucho más en estos puntos. ¿Cuáles serían los puntos más importantes? Tres diapositivas, digamos, son las relevantes. Una, digamos, que contenga el diagnóstico de la empresa, el diagnóstico de la empresa. Eso puede estar en una o puede estar en dos, tres diapositivas, ya depende de cada uno, ¿no? Pero ese es un tema a tener en cuenta, el diagnóstico. Y luego, digamos, la otra es el pronóstico, es decir, lo que ustedes presentan como alternativa de solución, como medio de, de recomendación, como pauta, digamos, del aprendizaje que han tenido, qué alternativas dan para, digamos, viabilizar los problemas que pudiera eventualmente tener una determinada empresa, ¿no? Básicamente eso. Y finalmente, digamos, las conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones? ¿A qué conclusiones se ha llegado, no? ¿Es viable la situación? ¿No es viable? Y la empresa da para más. La empresa se le acabó, digamos, la vida ahí, no sé, cosa como esa, ¿no? Entonces, diagnóstico, pronóstico, conclusiones. Ese es el punto central. Bien, había otro alumno que le cortamos ahí, Profesor, por favor. Adelante, sí, Edwin Cárdenas. Correcto, Profesor, profesor. Muchísimas gracias. profesor, adelante. figura una tarea para la semana, para presentar en la semana 15, el lunes 27. Figura, ¿no? Sí, la Ya, tarea 14. ya, esa la vamos a eliminar, entonces. Ya Ah, ahorita, más bien escríbeme ahí usted o el delegado que me escriba, digamos, ahí algo para eliminar eso, para dedicarnos algo así. Ajá, totalmente a lo que nos ajá. toca. Profesor, sobre la Sí, presentación del trabajo, no sé si se haría factible, si lo puede, ya que la próxima semana no tenemos clases, sí, la presentación, eh, a pasarlo un par de días más, no sé si se ese puede. también es un buen punto a tener en cuenta. Ustedes han tenido la Ah, claro, suerte. profesor. Claro, claro. Justo le voy a decir eso, que la alargue un poquito más, sí sería Sí, un sí, poquito más. con todo gusto. Lo vamos a ampliar hasta el 29, hasta el 29, de modo, digamos, que el feriado, si no han hecho nada antes, el feriado lo Nos dediquen, ponemos a digamos, trabajar. ahí a trabajar, ¿no? Bien, está bien. Pero háganme recordar eso. Ustedes saben que yo tengo varias secciones aquí, trabajo por acá, por allá y tantas cosas se me van cruzando el asunto. Entonces, pero si usted me escribe ahí, me hace recordar y luego yo reviso, termina la clase y reviso y cumplo, digamos, con lo que estoy ofreciendo en este momento, ¿no? Pero El delegado. sí, sí, el delegado, por Sí, favor, que sí, el haga eso. delegado, por favor, por mediante Ya, WhatsApp, que le envíe un sí, mensaje. sí, por favor. Gracias, profesor. Buenas No, no, noches. adelante, adelante, señorita. Profesor, una consulta. No sé si puede abrir nuevamente la semana de la tarea 12. Ya, Por igual, favor. escríbeme por correo. Ahorita usted me indica la tarea y ya Ya, está. ya listo. Igualmente, si voy a abrir, digamos, la 12 para usted, también queda abierto para todo otro alumno que no haya presentado, ¿no? Ya, profesor, gracias. Ujú, a usted. Bien, continuamos pues entonces
continuamos ya con estas aclaraciones, más que suficiente, pero si hubiera algunas otras dudas, con todo gusto, ahí siempre tenemos el WhatsApp, más bien me extraña que no consulten mucho, ahí siempre estamos ahí con las comunicaciones, ¿no? Bien, miren, entonces todo comienza acá con las ventas, ¿ah? Aquí, todo comienza aquí con la venta. Mire, este proyecto, digamos, pretende, digamos, vender 4 millones en el primer mes. 4 millones en el primer mes. Y luego asume, digamos, que podrían ir mejorando la venta si le aumenta, digamos, 10% en cada periodo. Siempre los presupuestos van así en sentido propositivo, ¿no? No hay, generalmente no hay empresas, digamos, que tienden a vender menos, ¿no? Aun cuando en la realidad se dé esa situación, pero siempre generan los presupuestos o mantienen una sola cifra ahí en todos los periodos o esa cifra va en aumento, como en este caso. El asunto, digamos que para poder vender 4 millones en una empresa industrial, tenemos que recurrir a los otros presupuestos. Ahí aparecen las inversiones, ¿no? Para, si estoy en una empresa industrial, necesito, digamos, un capital de trabajo, que es lo que me va a permitir operar la empresa, ¿no? ¿De qué trata este capital de trabajo? De ahí voy a poder comprar la materia prima, de ahí voy a poder pagar la mano de obra, de ahí voy a poder pagar los costos indirectos de fabricación y todas las obligaciones que competen de corto plazo. Con esos 9 millones tengo que pagarle a los proveedores, con esos 9 millones tengo que pagar eh, una o dos cuotas del crédito, si fuera el caso. Para eso sirve ese famoso capital de trabajo, ¿no? Ahora, esto viene de capital, ¿no? Esto viene de capital, se refiere a los activos llamados fijos, ¿no? En contabilidad siempre se habla de activos fijos, ¿no? Que son activos duraderos, como un terreno, una edificación, maquinaria, especialmente aquí en una industria, maquinaria, equipos, ¿no? Maquinaria, equipos que están ahí en esos 12 millones. El asunto es que, miren, en inversiones necesito 21 millones. En inversiones necesito 21 millones. Y entonces tengo que buscar cómo financiar esos 21 millones. Y para eso ya me voy al otro presupuesto que está abajo. Hay que tener en cuenta, miren, esta clase, ustedes, algunos podrán decir, pero ya para qué vemos esta clase si el examen final va a ser de nuestro trabajo, ¿no? Pero de repente algunos les encanta y hacen algo similar a esto que estamos haciendo, ¿no? Ese es un caso. Otro que esto se va a presentar, digamos, estamos hablando de un proyecto y puede ser un proyecto personal, el negocio personal que tanto uno puede anhelar a veces, ¿no? O el negocio familiar, ¿no? O incluso, digamos, como trabajador de una empresa, de repente nos pueden pedir aportes. ¿Qué aporte tienes aquí? Vamos, tenemos este proyecto. ¿Qué inversiones estimas que podemos hacer? ¿Dónde conseguimos el financiamiento? De eso se trata, ¿no? Y todas las clases, ¿no? De esta asignatura, como las otras que ustedes llevan, no son para el ciclo, para el día, ¿no? Para el mes o para el semestre, ¿no? Son para toda la vida, ¿no? Las clases son para toda la vida y debemos de tenerlas en cuenta siempre, ¿no? Siempre nos va a ayudar todos estos temarios, ¿no? Bien, sigo. Entonces, ya tenemos ahí el presupuesto de deudas o financiamiento. ¿Dónde voy a conseguir el financiamiento? Le voy a pedir a los accionistas, aquí cuando dice aporte capital, que le voy a pedir a los accionistas que aporten 16 millones. Asumiendo que somos un negocio nuevo, no nos van a dar mucha cantidad, digamos, los bancos. Y por eso que cautelosamente estamos asumiendo que solamente conseguiríamos de los bancos de uno o de más bancos 5 millones. Y ya está. Y con eso obtengo los 21 millones que están arriba, ¿no? Tiene que haber, digamos, esta simetría, si cabe el término, o este equilibrio entre las inversiones y las deudas.
Si las inversiones son 50 millones, la deuda también va a ser 50 millones. Si las inversiones son 21 millones, las deudas también van a ser 21 millones. Porque las deudas o financiamiento o endeudamiento o apalancamiento, también como le llaman, son la fuente de financiamiento para las inversiones. Mire, yo puedo establecer esto como número uno, las inversiones que necesito. ¿Qué necesito? Pero luego tengo que ver si tengo las fuentes correspondientes. Los identifico ahí y tengo el número dos. Pero al momento cuando se ejecuten las cosas, esto que está como financiamiento, primero tengo que conseguirlo. Tengo que conseguir esto y luego, digamos, va a terminar acá en el número, en las inversiones correspondientes. O sea, a nivel de presupuesto, es, acá comienzo con uno y continúo con este dos. Pero ya cuando se ejecuten las cosas, primero consigo el financiamiento y luego lo concreto en las inversiones del caso. Así se da en la vida cotidiana. El resto de numeritos ahorita le vamos a explicar ahí. A nivel presupuestal, esos datos que estamos viendo es lo importante. Lo otro ya parece para una suerte de análisis, ¿no? Pero bien, vamos. Voy a regresar aquí a esta parte luego, ahí, pero avanzamos a los otros presupuestos. Y le dije que estos dos eran en detalle. Por ejemplo, miren, yo necesito que los accionistas me den 16 millones. Y los accionistas están acá. Una persona DDD, otra persona EEE y una empresa BBSAC. Y este DDD va a aportar el 20% y este accionista EE va a aportar el 30% y esta empresa va a aportar el 50%. El 20% de qué? De 16 millones. ¿El 30% de qué? De estos 16 millones. ¿El 50% de qué? De los 16 millones. Y ya está. Y además me dice acá que lo que van a aportar es dinero. Dinero y más dinero. También podrían aportar otras cosas, ¿no? Podrían aportar terrenos, edificaciones, maquinaria, equipo, materias primas, todo es factible, digamos, de que puedan aportar, ¿no? Pero en este caso, dado que requerimos dinero, entonces asumimos que los accionistas están aportando en estas cantidades que están mencionadas acá. Estas son las cantidades que están aportando cada uno y es dinero que lo están haciendo. Ahora, los 5 millones del préstamo lo tenemos acá y tenemos ahí un cuadro de servicio a la deuda. Miren aquí, saldo inicial de 5 millones. Cuando yo termine de pagar mi préstamo, voy a pagar esos 5 millones. Pero además, voy a pagar estos intereses que están acá. Y lo vemos ahí en cada periodo, ¿no? En el periodo 1, en el periodo 2, en el periodo 3, en el periodo 4, 5, y al final sumo y voy a pagar esta cantidad. La amortización más estos 525,000 nos da esta llamada cuota, el total de la cuota, 5.525.000. Ya está. Ahora, ¿para qué me va a servir estos datos? Estos datos me van a servir justamente para llevar a mi flujo de caja, ¿no? Recuerde que estas son cuotas que voy a pagar. Esta va a ser cuota que voy a pagar. Esta es otra cuota que voy a pagar. Otra cuota que voy a pagar. Otra y otra cuota. Estos datos, ¿dónde van a ir entonces? Al flujo de caja. Esto no, esto de acá no va al flujo, simplemente es un detalle, no flujo de caja, pero estos sí van directamente al flujo de caja, como lo vamos a ver más en un ratito. Luego, ¿cómo salen estos valores? Está en la parte inferior, está detallado en la parte inferior. Por ejemplo, dice, el préstamo se recibió en el mes cero, ya está ahí, al inicio del proyecto. La tasa es mensual, te está dando los datos ahí. Y luego agrega, ¿no? Luego agrega. La amortización es una parte del capital.
Y se ha obtenido, entre paréntesis, te dice que para obtener la amortización hemos, hemos dividido el préstamo, 5 millones acá, mire, 5 millones de préstamo entre 5 meses. 5 entre 5, 1. Y ahí está. Por eso me parece 1 millón, 1 millón, 1 millón, 1 millón. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué todos los meses estoy pagando 1 millón? Porque estoy utilizando aquí lo que se llama este tipo de cuota. Vean acá, por favor, aquí. Cuota de descendente o decreciente, o también llamado el método alemán. Anoten ahí, también se le llama a esta forma, porque hay varias formas de amortizar los créditos. En el método alemán, las amortizaciones son iguales, como lo podemos ver, y se determinan como lo estamos indicando. Los intereses, ahí está también cómo se ha determinado. El interés se obtiene por la modalidad al rebatir. ¿Qué significa al rebatir? Significa esto que está ahí, la tasa, esta es la tasa, mire, esta es la tasa por el saldo de la deuda. Tasa por el saldo de la deuda. Comprueben, mire, el saldo inicial de la deuda es 5 millones. 5 millones por esta tasa, por 0.0350. Multipliquen y nos debe dar esta cantidad acá, que está aquí. Ahí está. Esta primera cantidad de 175.000 no debe dar. Y así sucesivamente para el resto de periodos, ¿no? Salvo, digamos, que va a variar. Para el segundo periodo el saldo de la deuda es 4 millones, para el siguiente periodo es 3 millones, etcétera, ¿no? La cuota, ya lo indiqué, es la suma de la amortización más el interés. Por ejemplo, la primera cuota lo tengo acá, lo tengo como 1.175.000, ¿no? Producto de la suma de este millón que está acá, más estos intereses de 175.000, ahí, y eso suma, y así igual para todos los periodos, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos el detalle. Ahora, continuamos. Hay una falla. Presioné escape, presioné escape en vez de presionar, digamos, a flecha adelante, ¿no? Vamos a ver. Regresamos, estamos ahí. Ahora sí nos vamos con la venta, ¿no? Con la venta. Bueno, esto de la venta ya le dije que la empresa, por políticas, por procesos, por procedimiento que lleva a cabo, estima vender, digamos, 4 millones. Y ahí están los 4 millones, ¿no? Y luego en la parte inferior dice que esto va aumentando el 10% cada mes, así se va acumulando y al final terminamos vendiendo 5.856.400, producto, digamos, de ese incremento mensual en 10%. Y ya está, nada más. Luego hay una nota, dice, la política se basa en datos históricos. Quiere decir que este dato no es un dato al champú, a la suerte, ¿no? Sino que en promedio la empresa en cada periodo mensual ha estado vendiendo 4 millones y por eso se ha tomado como referencia. Cuando no hay datos históricos, se puede recurrir, digamos, a datos de mercado, ¿no? A alguna empresa similar y podemos tomar esos datos como referencia, ¿no? Porque estos son presupuestos, estos documentos son documentos internos, que así como lo creamos, lo podemos variar en cualquier momento, ¿no? Y además, estos documentos no salen ni a la SUNAT, ni a la municipalidad, ni al Ministerio de Economía y Finanzas, ni al proveedor, ni al cliente, a nadie. Esto es interno, interno. Ahora, luego, para vender esos 4 millones, naturalmente se incurre en costos, ¿no? Y aparece pues el presupuesto de costo de producción ahí. Y entonces tenemos ahí, en primer lugar, tenemos ahí que tenemos un costo de producción total de 3.400.000 que vamos a incurrir en este mes 1, que es producto, digamos, de
de la materia prima que vamos a comprar, de la mano de obra que vamos a asumir y de los costos indirectos de fabricación. Y en la nota dice lo siguiente, los costos aumentan en 10%. Y esto generalmente es así porque en la medida que uno quiere vender más, en la medida que uno quiere vender más, también los costos van aumentando en esa magnitud. Por ejemplo, acá en la venta hemos dicho que se incrementan en 10%, por lo tanto los costos también se incrementan en 10%. Ese es lo más lógico, ¿no? Lo más ilógico sería, digamos, que los costos aumenten más, en más porcentaje que las ventas. Y entonces ya por ahí hay que hacer ajustes y reajustes, ¿no? Bien, y, y así se va llenando todos los datos de cada periodo y ya está. Y luego nos vamos al presupuesto de gastos, que de todas maneras, en cualquier proyecto se va a incurrir en gastos administrativos, como nos dice acá, miren, aquí dice gastos administrativos, también se va a incurrir en ventas y también tenemos que asumir el impuesto a la renta. También tenemos que entrar a ese detalle. Pero, ¿qué nos dice acá? El caso nos dice que estos gastos de administración son un porcentaje de las ventas. Nos dice que los gastos de administración es igual al 10% de las ventas. Miren, nosotros tenemos en la parte superior que la venta son 4 millones. ¿Cuánto es el 10% de 4 millones? 400.000. Y ahí está. En el caso de los gastos de venta, dice que son un poquito más. No son 10% de la venta, sino más bien 12% de las ventas. Y por lo tanto, si la venta son 4 millones, el 12% son estos 480.000. Y así, digamos, para todos los periodos, siempre en relación con las ventas. Siempre va a estar en relación con la venta para todos los periodos. Ahora, ¿por qué no aparece impuesto a la renta acá? Primero, digamos que el impuesto a la renta nos obliga a hacer pagos a cuenta mensuales en el régimen general de 1.5% de las ventas. O sea, esa tasa no es adrede, esa tasa es una tasa oficial. De todas maneras, tenemos que asumir el impuesto a la renta. Ese 1.5% de las ventas, pero hay que tener en cuenta lo siguiente, que el impuesto a la renta del mes 1 se va a pagar en el mes 2 y así el del mes 2 en el mes 3 y así sucesivamente. Por eso, miren, si la venta son 4 millones, si la venta son 4 millones, ¿cuánto es ese 1.5%? 4 millones por 1.5 y nos da estos 60.000, ¿no? Es como si estuviera multiplicando 15 por 4, estos 60.000. De ahí nace el 1.5% de las ventas. Y para el siguiente caso será el 1.5% de 4.400.000 y será esto. Y para el siguiente será 1.5% de 4.400.000, perdón, 840.000 y terminaré por acá, ¿no? Ahora, hay una situación que el impuesto a la renta del último mes, el impuesto a la renta de este mes, no lo vamos a pagar en este periodo. ¿Por qué? Miren, ustedes verán ahí mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5, ¿cierto? Y ahí termina, ¿no? O sea, el horizonte del proyecto son 5 meses. El horizonte del proyecto son 5 meses. Para el resto de meses tendrá que hacerse otro presupuesto, ¿no? Y ya está. Si aquí hay algo, si aquí va a haber algo que no vamos a poder cobrar o pagar, se cobrará o se pagará en el siguiente presupuesto. Y así, y así como hemos visto anteriormente con el flujo de caja, donde el saldo final de un mes se arrastra para el siguiente, lo mismo va a ocurrir acá. Lo que no puedo cobrar en un mes, lo tendré que buscar cobrar en el siguiente proyecto.
en el siguiente proyecto, porque este proyecto son solamente 5 meses. Puede ser, digamos, porque en ese tiempo, este negocio, digamos, se va a desarrollar en 5 meses, no más de 5 meses. Y para el resto de meses del año se tendrá pues otro proyecto, otros, en plural, proyectos, ¿no? Porque podría ser 2 proyectos por esos 7 meses podría ser uno de 4 y otro de 3, o uno de 5 y otro de 2, o uno o varios presupuestos mensuales, etcétera. Ya, eso depende, digamos, cómo se maneje los negocios. Todo esto depende, digamos, de qué tipo de negocio se trata, ¿no? Hay negocios así que se desarrollan en un periodo que puede ser de 5 meses, como en este caso, otros abarcan un mayor periodo, otros menores periodos, ¿no? Por ejemplo, lo que venden útiles escolares, esa gente solamente hace su presupuesto para enero, febrero, marzo y abril. Enero, febrero, marzo, abril. Y lo hace en diciembre. Y ya está. Porque el resto del año no va a vender nada. Ya eh, solamente permanecerán pues las empresas fabricantes de esos productos, pero el comerciante, digamos, de útiles de escolares solamente trabaja en ese tiempo. O lo que hacen las empresas de helados, por ejemplo. Helados serán ricos y todo eso, y algunos comerán incluso helados o harán sus helados en invierno, pero no es lo común, ¿no? Lo común de los helados arranca pues en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, y prácticamente terminan. Ya para mayo ya se enfrió el asunto, o junio, ahorita que estamos que nos reventamos, pero de frío, ¿no? Y entonces los negocios tienen su temporalidad o su estacionalidad, como también le llaman. Y entonces así vamos completando todos los datos de eso. Finalmente, vamos a tener ahí el presupuesto de caja. Pero antes ahí nos hemos salteado algunos datitos que yo le dije, y voy a regresar ahí a esos datitos acá. Esto, ¿no? No hablé nada de este caso, ¿no? No hablé, digamos, nada de esto y nada de esto y nada de esto, ¿no? Por acá tampoco hablé nada de esto, menos de esto y tampoco de esto, ¿no? Entonces, mire, el asunto es que para efectos de presupuesto ya tengo los datos. Para los presupuestos ya tengo los datos ahí, suficiente con eso. El asunto es que la empresa necesita una tasa de descuento, anoten eso. La empresa necesita una tasa de descuento. ¿Para qué? Para aplicar al valor actual neto. Para aplicar al valor actual neto, necesitamos una tasa de descuento. Y entonces, yo podría tomar la tasa del préstamo, que es 3.50, ¿no? Podría tomar esta tasa, miren, podría tomar esta tasa y ya se acabó. Esa es mi tasa de descuento. Podría hacerlo, ya está. Pero lo más técnico es que determine, por ejemplo, una tasa de las inversiones. Y esa tasa de las inversiones lo compare con la tasa de las deudas, con la tasa de la deuda. Y de esta comparación, tome la mayor, la mayor. ¿Por qué la mayor? Porque por el principio de prudencia, digamos. Al utilizar una tasa de cuento mayor, voy a tener valores actuales netos menores. Y entonces ahí estoy aplicando la prudencia. Muy bien. Pero entonces, ¿cómo ha ido sacando los datos? Esa es la parte general. Y los datos aparecen muy fácilmente acá, miren. Eh, este valor, aquí hemos llevado a cabo la ponderación correspondiente. Estos 9 millones lo hemos convertido en tanto por uno. Estos 9 millones lo hemos convertido en tanto por uno. ¿Cómo? Dividiendo 9 entre 21. 9 entre 21 con 4 decimales que me dice por acá, tengo ese número.
12, 2 entre 21 y tengo esta cantidad. Luego sumo estos dos y tengo el 1, porque estoy trabajando en tanto por 1. Si estuviera trabajando en tanto por ciento, me daría ahí 100%. Y ya está la ponderación. Esta ponderación que estoy haciendo acá es similar a esta que está acá. Es similar. 16 de acá. 16 entre 21 y tengo este valor. 5 entre 21 y tengo este valor. Sumo esos dos valores y tengo el 1 porque estoy trabajando en tanto por 1 y ya está. Ahora regreso arriba y tengo este dato. ¿Dónde salió este dato, profe? Usted es mago, brujo, o no se quiere engañar. Pero nada de engaño, porque este dato está acá, miren. Aquí está, miren. Ahí está, miren. 3.25. Eso lo hemos convertido a tanto por 1. Lo hemos dividido entre 100 y ya está representado. Este dato de acá lo estoy presentando ahí en tanto por 1. No estoy inventando nada. Solamente que acá faltó sumar. Lo que pasa es que esto así sume cualquier cantidad, no necesariamente va a sumar 1, en este caso, no necesariamente va a sumar 1, va a sumar cualquier cantidad, no es lo relevante la suma, lo relevante es el dato, este o este, no la suma. ¿No? Ahora vamos a luego, pero hay una columna final y dice trema. ¿Qué cosa es trema? Bueno, en la parte inferior aquí en la nota, te dice, ¿no? ¿Qué cosa es la trema? Dice trema es la tasa de rentabilidad mínima atractiva. ¿Recuerdan? Hace ratito le dije que esta era una tasa de rentabilidad. Esta es una tasa de rentabilidad, que en este caso se le llama con ese nombre técnico de tasa de rentabilidad mínima atractiva, ¿no? Porque esa es la rentabilidad que atrae al inversionista, ¿no? Porque al inversionista le dices, voy a tener en el proyecto que vamos contigo, en el proyecto que vamos contigo, tenemos un costo de deuda de 2.12% abajo, ¿no? Pero vamos a tener una rentabilidad de 4.42. ¿Te animas o no? Claro, compadre, ahí vamos, porque tienes la rentabilidad mayor que el costo de las deudas. Hace rato, digamos, uno se embarca, digamos, en un proyecto así de ese tipo, ¿no? Si fuera al contrario, más bien, un momento, compadre, no, mejor me llevo mi dinero al banco, ahí lo tengo ahí en un depósito a plazo fijo y me paga 4% al año y ya está, arreglado el asunto. Pero bien, entonces, ¿cómo sale este 4.42? Primero me dice en la parte superior, aquí me dice cómo hacerlo. Me dice que esta columna 5 es igual a la columna 3 por la columna 4. O sea, este valor, por este, y obtengo esto de acá. Eso es lo que se ha hecho. El siguiente, esto, 0.5714 por 0.0530, y ya está. Y ya tengo esos valores. Ahora, sumo esos valores ahí, le hago la sumatoria y tengo este valor en tanto por 1. Y luego en porcentaje, ahí está. Cualquiera de los valores es lo mismo, en tanto por 1, en tanto por ciento. Lo que pasa, digamos que en finanzas, en proyectos, se trabaja, digamos, en tanto por 1 para flexibilizar los cálculos, ¿no? Porque si no, tendría, digamos, que convertirlo a porcentaje y multiplicar simplemente ahí este valor. Si este valor lo multiplicamos por 100, se convierte en este de acá. Y ya está. Ya determiné este 4.42. Vamos al otro caso. El otro caso no es tan sencillo como parece. Tiene un poquito más que de complejidades. Bueno, esta columna ya dije cómo se determina. Ya no vamos a reiterarlo. Nos vamos a esta parte, a la columna 4. En la columna 4 también no estoy inventando nada. Miren, dice que el aporte capital es 2%. Este 2% convertido a tanto por 1 está acá. Ahí está. Luego, este 3.5% convertido tanto por 1 está ahí. Y nada más. Aquí igualmente no se ha sumado porque la suma no va a influir en nada. No influye en nada la suma. Y ya tengo este dato.
Ya tengo este dato producto de la información que me han dado. Ahora, tengo que reajustarlo. Tengo que reajustarlo. Pero para el ajuste o reajuste que dice ahí, tengo que leer la nota. Miren, ahí, esta primera nota dice, miren lo que dice aquí. No ajuste la tasa del aporte capital. O sea, esta tasa, este es el aporte capital, miren, y este es la tasa. O sea, esta tasa me dice que no lo ajuste. Y si me dice que no lo ajuste, es que lo pase igualito como está ahí a esta columna. En la otra tasa sí, me dice ahí, miren, sí ajuste la tasa del préstamo. O sea, el préstamo acá, este es el préstamo, este es su tasa, ahí está su tasa, y entonces se ha ajustado, ahí, se ha ajustado a este valor. El asunto, digamos que al hacer el ajuste aquí se ha utilizado, me parece que la tasa de 0.28, 0.28. Pero para estar seguro vamos a confirmarlo. Miren, voy a hacer lo siguiente, acá tengo mi calculadora. Primero resto, primero resto. 1 menos 0.28. Y ya tengo 0.72, ¿no? Ya tengo. A eso lo multiplico por R, que es el dato anterior. Mire, acá nos está diciendo, ¿dónde está esto? Esto nos dice que es R. Por lo tanto, 3.50 es R por 0.0350. Y ya tengo el valor. 0.0252. Y entonces, como le decía ahí, se ha utilizado esta tasa de 0.28. ¿Por qué? Porque este caso se hizo en el 2018, por ahí, donde el 2018 la tasa del impuesto a la renta era, digamos, ahí ese 28%. Actualmente, ahorita, 2021, 2022, ¿no? 2022, esa tasa ya no es 28%, ¿no? Es 29.5%. Le digo como parte de la cultura general, anoten, actualmente el impuesto a la renta anual es 29.5%. Correcto. Ahora, nos vamos a la última columna, la columna 6, y me dice acá, me está diciendo ahí, que multiplique la columna 3, o sea, este valor, mire, este valor, 3, 0.7619, este que lo estoy ahí, esto lo multiplique por la columna 5, o sea, este valor, ahí, y con eso obtengo acá. Igual para el otro caso, igual para el otro caso, ¿no? Y luego hago la sumatoria correspondiente y ya está. Y ya tengo ahí la tasa. Esto lo multiplico por 100 y obtengo en tanto por ciento. Y como ya le dije hace rato, comparo estas tasas, la tasa de rentabilidad y la tasa de las deudas, que se llama el costo promedio ponderado capital, que también está aquí como nota, y de las dos tomo la mayor. ¿Para qué? Para aplicarlo allá en el valor actual neto al cual vamos a ir en este momento. Pero antes de ver el valor actual neto, vamos a ver el flujo de caja, cómo lo han formado, ¿no? Aquí está el flujo de caja, ¿no? Aquí está nuestro flujo de caja. Pero ¿cómo se ha formado esto? Háganse de cuenta que ustedes no ven ningún número acá. Esto está, digamos, está vacío. Háganse de cuenta que está vacío este cuadro. Y nosotros le vamos a poner los números ahorita en base a lo que tenemos en la parte inferior. En base a la nota que tenemos aquí, en la parte inferior. Pero antes de ver los números, primero identificamos aquí, miren, se hace, digamos, el siguiente detalle. El préstamo se recibe. Si se recibe es un cobro. Las inversiones se concretan. Hace rato dijimos que las inversiones eran pagos.
Este es un pago. Las ventas se cobran, todos. Y si se cobran, ya está, pues cobro clarito, ¿no? Cuando hago este análisis, es para no equivocarme luego, ¿no? Porque basta, digamos, que me equivoque en un dato y habría hecho un trabajo inútil. O sea, aquí hay que hacerlo, como dice la canción, despacito, ¿no? Bueno, 4. Dice, al inicio de las actividades se concretan, aquí hay un error aquí, la secretaria se ha equivocado. Aquí, al inicio de las actividades se concreta el aporte capital, ¿ah? El aporte capital, o sea, los accionistas dan su aporte. Aquí nos dan su aporte. Si los accionistas nos dan su aporte, estamos hablando de un cobro que vamos a hacer, un cobro. Y ahorita lo vamos a demostrar eso. Luego dice, los gastos. Ya le dije que esos gastos eran cobros. Y los tributos también son cobros. Y ahí también estos son cobros. Perdón. Ahí me estoy palteando. Los costos, me estaba salteando esto último. Uy, ¿cómo lo borro esto? ¿Dónde? Mi borrador, pero allá, con este borrador puedo borrar. Ahí, de acá. Solamente quería borrar eso. Y continúo. Ya. Ahora. Esto se pone especial. Ya. Ahora. Me había salteado los costos. Los costos son pagos. Los costos son pagos. Los gastos no son cobros, como me estaba equivocando, si son pagos. Clarito, ¿no? Gastos son pagos. El préstamo se paga, dice. Primero hemos recibido arriba el préstamo y lo hemos cobrado. Y luego tenemos que pagar las cuotas correspondientes. Ahí está. Ese es el resumen de lo que vamos a ver. Y entonces nos vamos ahí. Entonces, miren, en esta primera parte vamos a tener los cobros que estamos hablando. Todo esto van a ser cobros. Pero este saldo inicial tiene tiene su tratamiento especial, pero también es cobro. Ahora, los egresos, cuando dice egresos son pagos. Aquí están los pagos. Y luego tenemos ahí el flujo financiero neto, que es el saldo final. Y ya está. Vamos a ponerle números al menos aquí a un par de meses. Miren, le dije que aquí háganse la idea que no hay ningún cobro ni pago. No hay números ahí. De acuerdo con la nota que dicen abajo, vamos a ver, dice, el préstamo se recibe el mes 1. ¿Recuerdan cuánto era el préstamo? 5 millones. Ahí dice, el préstamo se recibe el mes 1. Y ahí está, miren, el préstamo. Aquí, miren. Acá dice préstamo, mes 1, y ahí está el préstamo. Y ya esto, digamos, ya está. Le ponemos un check ahí. Ya, terminó el tratamiento. Sigo. Las inversiones se concretan al inicio, pagos, ¿no? Inversiones. Recuerden, las inversiones es 21 millones en total. Y ahí está, miren, inversión inicial, 21 millones. Ahí están los 21 millones. Inversiones, 21 millones. Y esto es pago, como está ahí también, acá y por acá, lo reiteramos, ¿no? Y eso es lo que tenemos para el periodo 1. Perdón, para el periodo 0, ¿no? En el periodo 0. No, perdón. Luego ¿qué dice por acá? Luego, las inversiones, las ventas, no, al inicio, miren, al inicio. Antes me había olvidado decirle que el inicio es el mes 0, ¿no? Creo que lo dije por ahí, pero muy ligeramente. El inicio siempre se considera como mes 0. Es como, por ejemplo, miren, esto para entenderlo mejor es así. Si voy a hacer mi presupuesto de julio, suponiendo, por ejemplo, que este es julio, este es agosto, este es septiembre, este es octubre y este es noviembre, este mes 0 es el mes de junio. Estaríamos hablando aquí de junio, ahorita. El momento actual
se considera como mes cero, junio. Ya está. Así sucede, ¿no? Bien, me dice pues en el numeral 4, en la nota 4, que al inicio de las actividades se concretan las inversiones. Ya, eso ya lo dijimos, ¿no? Eso ya lo dijimos. Ahora, aquí estos 16 millones es el aporte capital. ¿Dónde está el aporte capital? Allá. El aporte capital estaba acá, ¿no? Sino que se borró. Aquí estaba el aporte. Aquí era aporte, ¿no? Aquí era aporte. El aporte. Aquí era aporte. Porque miren cómo va esto. Ya dije que el préstamo se recibió en el mes 1 y está acá. Y está acá. Ahora acá dice las inversiones se concretan al inicio. Ya también, ya lo registramos, ahí está. Ahí está acá, aquí están los 21 millones. Hasta ahí estamos bien. Esto de la venta se cobra mes a mes. No estamos en eso, mes a mes va a ser, pues las ventas están en el mes 1. Ahorita estamos en el mes 0. Y luego el numeral 4 dice, al inicio de las actividades se concreta el aporte capital. El préstamo fue de 5 millones y el aporte capital 16 millones. Y ahí está, mire, cobramos el aporte capital de los accionistas 16 millones. Recuerdan que estuve viendo ahí el cuadrito y dije que era dinero que estaban aportando. Ahí están los 16 millones. Y esos son los datos que tenemos. Esos son los datos que tenemos hasta este momento. Pero miren, entonces, ya tengo completo estos datos. Estos datos, hasta ahí lo tengo completo. Si cobro este aporte capital de 16 millones, por lo tanto, ese es lo que tengo como ingreso. Si yo pago esta inversión inicial de 21 millones, por lo tanto, mi egreso son solamente esos 21 millones. Luego resto 16 menos 21 y por lo tanto me da menos 5 millones. Luego, esos 5 millones, estos 5 millones lo llevo como saldo inicial arriba. Ahí está, mire, ahí está, mire, ahí está. Ahí están los 5 millones. Y comienzo, digamos, a trabajar. No sin antes ponerle su cheque. Aquí me olvidé poner un cheque abajo. Aquí esto ya está. Ahora dice, la venta se cobra mes a mes. Y entonces, miren, comienzo a llenar acá las ventas. Recuerda que el primer mes de ventas era 4 millones. Ahí están los 4 millones. Y comienzo a llenar a mes. Todos los valores, esto lo traigo el presupuesto de ventas y lo lleno así, horizontalmente lo lleno todo eso. Y ya está. Luego, con eso ya está este cobro. Luego me dice en la parte inferior los gastos. Los gastos. Los gastos y tributos se pagan a 30 días. ¿Ah? Miren. Pero antes los costos, ¿no? Los costos también se pagan a 30 días. Miren acá los costos. Este es el primer costo. Yo lo debería haber pagado acá. Debería haber pagado acá. Pero asumo, digamos, que voy a hacer un trato con el proveedor y lo voy a pagar a 30 días. Y por lo tanto, los gastos del mes 1 lo pago en el mes 2, que está acá. Y lo del 2 en el 3 y así sucesivamente hacia adelante. Y con eso ya están pago, falta, digamos, los gastos. Ahora, los gastos, me dice que acá en el primer mes son esta cantidad. Pero esta cantidad en realidad yo lo voy a incurrir en el mes 1. O sea, esto corresponde al mes 1. Es de acá, de este mes 1. Pero como lo pago a 30 días, entonces viene aquí al siguiente mes, en el mes 2, por el plazo. ¿Qué sería, digamos, si me dijera que lo pago a 60 días? Tendría que ponerlo acá.
Tendría que comenzar acá a pagar, ¿no? ¿Qué pasaría si me dice que estos 3.400.000 los pago mes a mes? Lo tendría que poner acá. ¿Qué pasaría si me dice que estos gastos igualmente los pago mes a mes? Lo tendría que poner acá. O sea, depende cómo sea la política de la empresa de los pagos en este caso. Incluso podría haber algunos casos donde este pago yo pudiera, digamos, llevarlo a pagarlo en el mes, en el mes cero, en forma adelantada, ¿no? Pero eso, claro, sería una locura, ¿no? Eso sería una mala política una mala política de pago, ¿no? ¿Cómo pagar adelantado? Está loco, ¿no? Está loco, ¿no? Más bien, digamos, en el caso de las ventas, el más viable, digamos, que en vez de cobrar mes a mes, podría cobrar antes. Ahora hay muchas ventas que se hacen así en forma anticipada, ¿no? Hay ventas anticipadas. La venta del mes uno podría cobrarlo en el mes cero. La venta del mes 2 en el mes uno podría ser, ¿no? Pero en este caso no lo es. Simplemente lo estoy comentando cómo podría darse. O sea que depende, digamos, de las condiciones de cada caso, ¿no? Ahora, entonces ya está en la parte inferior, ya terminé aquí de registrar estos pagos de los gastos y termino con este pago, el préstamo. Miren acá, el préstamo. Dice que el préstamo también se paga 30 días. Recuerda que determinamos la cuota en ese cuadrito del servicio de la deuda. Ahí está la primera cuota. Esta cuota en realidad es del mes 1, pero como lo he gestionado o lo voy a gestionar o pienso gestionarlo para pagarlo al siguiente mes, o sea, me van a dar un mes de gracia, por lo tanto lo pago a 30 días también. Y así sucesivamente, ¿no? Esta cuota que está acá es la cuota del mes 2, esta cuota es del mes 3, esta cuota es del mes 4. De forma que la cuota del mes 5 o los costos del mes 5 y los gastos del mes 5 no lo voy a pagar con este presupuesto, sino lo tenía que arrastrar al presupuesto del siguiente periodo. Pero por este horizonte de 5 meses tengo estos resultados. Ahora lo que salga positivo, salga negativo de esto, ya depende, digamos, de la gestión que se haga, ¿no? Y entonces, aquí, eh, ahora, borrando todos estos garabatos y volviendo a hacer. Bueno, esto del mes cero ya lo terminamos. Ya lo terminamos. Vamos a llenar el mes 1. Recuerden que ya le dije que acá tengo un saldo de 5 millones. Y este saldo es saldo final del mes 0, pero debe figurar como saldo inicial del mes 1. Ahí está. Luego tengo el cobro de la venta, 4 millones acá. He cobrado también 5 millones del préstamo y por lo tanto ahí tengo estos valores. Este 5 se anula con este 5 y finalmente me queda este valor positivo de 4 millones y ahí están los 4 millones. Y miren que acá no tengo ningún pago que realizar. Es una buena política. Es una buena política de pagos. Cobro en el mes 1, no pago nada en el mes 1 y más bien lo corro a 30 días. Es una buena política empresarial. Incluso pagar a 60, 90 días sería mejor todavía, pero ya con 30 ya es una ventaja para la empresa o para el proyecto, ¿no? Hay que tener en cuenta todos esos detalles porque hay que tener una política de cobrar. Miren, los cobros deben hacerse mes a mes por lo general. Y si se puede cobrar antes, mejor aún. En los pagos. Si no pagas, mejor. Si tiene que pagarlo a 30 días, más o menos. A 60 días va mejorando tu política de pagos. A 90 días mejoró aún más. Claro, siempre y cuando no haya recargos por eso atraso, ¿no? Pero eso ya es factor de negociación, ¿no?
Y entonces, mire, tengo aquí 4 millones, 4 millones, y acá tengo, en egreso tengo cero. Esa rayita que está ahí es cero. Entonces, 4 millones menos cero me da 4 millones y ahí está. Y entonces, estos 4 millones de acá, lo llevo acá al siguiente periodo como saldo inicial y ahí está. Ahí está como saldo inicial. Y entonces a eso le agrego lo que cobro por las ventas del mes 2 y finalmente tengo aquí un conjunto de cobros o ingresos de 8.400.000. Y ahora sí aparecen los pagos que voy a realizar, ¿no? Este pago es por el primer mes que lo estoy pagando a 30 días de los costos. Esto es por primer mes de los gastos, pero pagado a 30 días. Y este es el pago del préstamo, igualmente aplazado a 30 días y corresponde a la primera cuota, ¿no? Sumo estos tres y obtengo esta cantidad. Resto estos 8 millones menos estos 5 y me da esta cantidad y ya está. Y luego esta cantidad lo llevo arriba y así sigo por los siglos de los siglos. Solamente, digamos, ahí un par de meses de explicación y ya más que suficiente para entender el resto. El asunto es el siguiente, ¿ah? El asunto es el siguiente, que finalmente he obtenido estos flujos, miren, ¿ah? Ojo a los flujos, ya olvídese de estos datos, olvídese de estos datos. Ahora me interesa este dato, este flujo financiero neto, este otro, este otro, este otro, este otro y este otro. Eso es lo que me interesa. ¿Por qué? Porque en base a eso es lo que voy a determinar el valor actual neto que estuvimos comentando. Bueno, y vamos a ver, y lo llevamos esos datos, lo llevamos al otro lado. Y ahí está en el llamado otro lado, que no es otra cosa que otra diapositiva, ya lo tenemos ahí. Ya lo tenemos ahí. Este es el saldo del mes 0, del mes 1, del mes 2, 3, 4 y 5. Ya está. Y incluso le hemos hecho una sumatoria ahí, una sumatoria simplemente como forma, digamos, de representación global. En este caso deben tener en cuenta lo siguiente, que todos estos datos, miren, todos estos importes, todos estos importes son valores futuros, son valores futuros. En cambio, estos datos que tenemos acá, todos estos son valores actuales. Podemos ver, por ejemplo, que este valor de menos 131,680 por el ajuste que le vamos a dar, por el descuento que le vamos a aplicar, se convierte en 106 y así para el resto para el resto de datos, ¿no? Pero estos datos, estos los he tomado de mi flujo de caja. ¿Y esto de dónde salió? Nada más ni nada menos sale, digamos, de este factor que está en la parte inferior. Dice que este es el factor simple de actualización y que ese factor está representado por esta formulita, 1 entre ese divisor, ¿no? Y que yo lo voy a llevar aquí a los números. Miren, voy a determinar este valor de acá, este valor. Y para eso necesito utilizar ese factor, ¿no? Y lo voy a hacer de la siguiente manera, ¿no? Primero voy a determinar, voy a determinar este valor y voy a hacer lo siguiente. Por ejemplo, estoy en el periodo 0, ¿no? En el periodo 0. Y para eso en el periodo 0 tengo que hacer la división, ¿no? 1 entre 1, que es una constante financiera, más la tasa. ¿Recuerdan cuánto era la tasa? Le dije la mayor, 0.0442.
Así. Esa es la tasa que hemos determinado antes. ¿Eh? Está ahí determinado. Y entonces esto lo elevamos a la cero. Ustedes saben que, ahí cualquier cantidad elevada a la cero es 1. Por lo tanto, 1 entre 1 va a ser igual a 1. Y ya tengo este valor. Este valor. O sea, ahí he determinado ¿no? Exactamente este valor. 1. 1. Los decimales que se le ha puesto ahí ya es como parte, digamos, de la temática de los cálculos. Ahora, voy a determinar este valor de acá. Este valor de acá voy a determinar. ¿Cómo voy a hacer? Sí, muy similar a lo anterior, ¿no? Acá, 1 más, 1 más. Le voy a poner ahí voy a reemplazar todo ese número por esta I, simplificado, ¿sí? Elevado a la 1. Si ustedes hacen esa división, le va a salir este número, 0.95766, con más decimales incluso, y ya van a tener ese valor. Y así para el resto. Y así para el resto vamos a tener esos valores. De ahí sale ese factor simple de actualización que se menciona ahí, ¿no? Y que sirve, como hemos dicho, para actualizar estos valores, estos que son valores futuros, convertirlo a valores actuales. Y lo vamos a hacer con este factor simple de actualización. Sin ese no lo podríamos actualizar. Bien, ahora, pero lo que vamos a determinar es finalmente es el valor actual neto. Y me dice cómo debo hacer acá. Me dice que esta columna 4 multiplique mi columna 2, o sea, menos 5 millones por 1, por 1. Por lo tanto, me da ahí los 5 millones. Luego que multiplique 4 millones por este decimal y voy a obtener esta cantidad. Y así para el resto de casos. Luego, una vez que ya terminé de multiplicar hasta ahí, terminé de multiplicar lo que me dice en la parte superior, ¿no? Y luego hago una sumatoria ahí. Y ya está. Esa sumatoria me indica, digamos, que he determinado ahí el valor actual neto del proyecto, que es un valor alto positivo, ¿no? Pero para el BAN voy a poner por acá estos apuntes, ¿no? Mire, primero que podríamos obtener dos tipos de BAN. BAN el valor actual neto. Podríamos obtener dos tipos de BAN. Un BAN económico y otro BAN financiero. ¿Cuándo voy a utilizar el económico? Voy a anotarlo por acá. El económico es cuando acá le vamos a poner sin préstamo. Sin préstamo. ¿Eh? Sin préstamo. Y el financiero es con préstamo. Y como en este caso, por ejemplo, aquí en este caso tenemos préstamo. Por lo tanto, estamos aplicando aquí en realidad, lo que estamos determinando acá es el BANF. Así se le conoce, BANF. Eso es lo que hemos determinado, el BANF. El valor actual neto financiero. Eso es lo que hemos determinado. Pero algo más, ¿eh? Algo más. Algo más. Voy a borrar eso para que esté más clarito ahí. Este BANF, mire, este BANF podría tener tres valores. Siempre se le compara siempre se le compara con 0. De modo que este puede ser igual a 0. Podría ser mayor de 0. O podría ser menor de 0. Eso va a ocurrir, digamos. En este caso,
¿Qué significa, digamos, mayor a cero? Significa que el proyecto es viable. Ahí vamos a poner viable. Que este menor de cero significa no viable. No viable. Y este que es igual a cero significa indiferente. En este caso, lo que nos conviene es este de acá. Este, mayor de cero. Mayor de cero, como es este caso, ¿no? Estamos ahí, esta cantidad es mayor de cero. Y no solamente mayor de cero así por así, porque uno ya es mayor de cero. 2, 3, 4, 5, 10, 20 es mayor de cero. Pero en este caso es millones, ¿no? Es millones, lo que quiere decir que no solamente el proyecto es viable, sino también nos está ofreciendo, digamos, una rentabilidad apreciable, ¿no? Bien, entonces con eso hemos determinado así, de esa manera, el valor actual neto. Luego le dije que teníamos acá un, un, ¿cómo es esto? A ver, tenemos acá un informe, ¿no? Un informe, que ya esa es parte de la papelería, digamos, que hay que hacer como profesional, ¿no? A nosotros nos mandan a hacer una evaluación de un proyecto y entonces hacemos un informe que le llamamos ahí informe financiero y que va dirigido al presidente del directorio, a la gerencia, ¿de parte de quién? De nosotros, que somos los analistas financieros, ¿no? Y le decimos ahí que, que, que este es un documento que ha servido para determinar la viabilidad del proyecto o de los negocios. En forma abreviada estoy haciendo ahí, ¿no? Ya está. Ya ustedes lo leen el resto. Luego, aquí le pongo una observación, por si acaso. Siempre estas observaciones juegan como salvedades. ¿Recuerdan esa salvedad, digamos, que tienen los ingenieros? Bueno, en este caso los ingenieros civiles, ¿no? Los ingenieros civiles que dicen que el puente no se cayó, sino se desplomó. Esa es una salvedad, ¿no? Esa es la salvedad utilizada, digamos, ahí. Y así en cada profesión se utiliza así salvedades. Bueno, en este caso, ¿cuál es la salvedad? Dice, la empresa no proporcionó información histórica. Entonces, ahí le estoy diciendo, si algo está mal acá, es porque tú no me presentaste información. Porque si me hubieras dado información, el resultado sería más contundente, más exacto y todo eso, ¿no? Pero siempre hay que tener ahí una salvedad, una salvedad. Y en el campo médico, en el campo contable, en el campo económico, siempre hay salvedades. Siempre hay salvedades. Y en este caso le decimos ahí, como no me ha dado la información que yo necesitaba, y más bien he utilizado mi información, la información del mercado, entonces me ha permitido calcular todo esto, ¿no? Pero si tú me hubieras dado, por ejemplo, eh, cuál es la rentabilidad de la empresa en relación con la competencia, si me hubiera dado ratio de liquidez, gestión, solvencia, rentabilidad, esto hubiera sido más perfecto, ¿no? Entonces, es bueno considerar, digamos, las salvedades. En las salvedades también, cuando hacemos una salvedad, estamos diciendo que este resultado no es perfecto, que, que tiene un margen de error, ¿no? Que tiene un margen de error. Un margen de error porque, primero porque el analista es humano, imperfecto, que puede equivocarse, y otro, digamos, es la falta de información que pudieran no haberse dado al momento de realizar este trabajo, ¿no? Y luego ya tenemos las conclusiones. En la conclusión, en realidad una conclusión, ¿no? Que es el valor que hemos logrado, el VAN. El VAN, esa es la conclusión ahí. ¿Cuánto es el VAN? Lo que queremos saber cuánto es el VAN nada más.
Y luego ya vienen las recomendaciones, hay una serie de recomendaciones que le decimos, ¿eh? Que lo ejecute prontamente. ¿Por qué elegimos que lo ejecute prontamente? Mire aquí, se recomienda la pronta ejecución. ¿Por qué? Porque de un día para otro puede cambiar la economía del país. Puede subir el tipo de cambio, puede subir la tasa de interés, puede comenzar otra guerra en cualquier parte, puede faltar, digamos, el suministro de carburantes, puede faltar el suministro de semillas, etcétera, etcétera, ¿no? Podría darse situaciones ahí. Por eso, como buen asesor financiero, le dicen, este es el proyecto, te ha salido bien, tienes un ban positivo, pero tienes que ejecutarlo ya, ya, pronto. Si no, todo eso ya puede variar por las fluctuaciones macroeconómicas que se pueden dar, ¿no? Y también le recomendamos ahí que incremente las ventas o ingresos. Por aquí también le decimos que que lleve a cabo la fabricación con economía, eficiencia, efectividad, en un marco de mejora continua, pensando siempre en ser el primero, ser competente, etcétera, etcétera, ¿no? Ya viene una serie de recomendaciones que le podemos dar, pero el punto central está, digamos, este valor. Hay algunos gerentes que solamente quieren ver este valor, ven este valor y ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? El resto ya lo leen más tarde cuando tengan tiempo, ¿no? Pero quieren ver solamente ese valor, ¿no? Y porque en base a ese valor toman decisiones, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿cuál sería la decisión? Inmediatamente ejecutar, ejecutar todo, ¿no? Inmediatamente ir al banco, recibir el dinero, pedirle a los accionistas, comprar la maquinaria, el equipo, comprar la materia prima, contratar el personal y ya estamos fabricando. Y inmediatamente se ejecuta todo, ¿no? En base a este resultado se ha ejecutado todo eso, ¿no? Bien, bien. Entonces, con eso terminamos esta evaluación de proyecto y más bien no podemos dejar en estos pocos minutos que van quedando, ir a ver los estados financieros, una miradita ahí a los estados financieros que seguramente usted ya en el trabajo que han hecho también yo al inicio le dije que vieran información de los estados financieros, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que esto no es tema nuevo, ¿no? Ahí está, por ejemplo, podemos tener una empresa que se proyecta, digamos, por ejemplo, se proyectan sus estados financieros suponiendo que este sea del 2022, este por acá el 2023, y ya está. Y aquí están todos los conceptos que corresponden al activo, ¿no? Al activo que han sido proyectados. Si hablamos de estados financieros proyectados, todo esto es proyectado. Yo proyecto tener en caja y bancos esta cantidad. Proyecto tener eh, en cuenta por cobrar a los clientes estas cantidades, ¿no? Proyecto tener en existencias estas cantidades, ¿no? Y así sucesivamente para cada uno, todo mirándolo en forma de, en forma de presupuestal, todos estos datos son proyectados, ¿no? Cuando hablamos de activos, hablamos de bienes y de derechos que la empresa, que la empresa va a manejar, va a tener a su favor durante estos periodos 22-23. Y de acuerdo con eso podemos analizar verticalmente, horizontalmente, ya eso es otro detalle, ¿no? Pero el asunto es identificar los conceptos, los conceptos o los bienes y derechos componentes del activo y sus respectivos importes para un año, para otro año, etcétera, ¿no? Ese es el asunto. Ahora seguimos. En esta parte tenemos las deudas. Recuerda que hemos hablado de la deuda, ¿no? Pero en este caso, las deudas no formando parte del presupuesto de deuda, sino formando parte del estado de situación financiera, ¿no? Todas estas son deudas, todas estas son deudas. Pero esta primera parte, esto,
esto que dice total pasivo, que es esto para un año y esto para el otro año. eh, Todo esto son deudas con terceras, con terceros, ¿no? Préstamo. Por eso, mire, dice acá, tributo por pagar. Comenzamos con sobregiro, ¿no? Sobregiro es lo que le debemos al banco. Tributo, lo que le debemos a la SUNAT, deuda. Remuneraciones, son sueldos que le debemos a los trabajadores. Proveedores, lo que eventualmente le vamos a deber a los proveedores. Esto, dividendos a los accionistas. Cuenta por pagar, que pueden ser cuentas diversas que tenemos que pagar, ¿no? Y así deudas por acá, deudas. En la parte inferior tenemos también deudas, pero estas deudas son llamadas deuda propia. Deuda propia. ¿Por qué? Porque estas deudas son las que tiene la empresa con sus accionistas. Por ejemplo, los accionistas han aportado, este es el capital social que estarían aportando, porque este es proyectado, que estarían aportando y por lo tanto va a quedar como deuda. Estas reservas son las que se van a generar y por lo tanto esa reserva le corresponde a los accionistas y este resultado también le corresponde a los accionistas y por lo tanto en la medida que se dé va a constituir una deuda que tiene la empresa con sus socios, con sus accionistas o sus propietarios. Y así entonces tenemos deudas con terceros para un año, que dije, este puede ser para el 2022, esto puede ser para el 2023, ¿no? Y tenemos ahí las deudas con terceros para para ese periodo, la deuda con terceros para el siguiente periodo, la deuda propia del 2022, la deuda propia del 2023 y así sucesivamente. Y con eso ya tenemos proyectado. Eso incluso lo podemos analizar, como podemos ver ahí. Simplemente son establecimientos de porcentajes y diferencias de aumentos o disminuciones y ya está. Lo importante es identificar estas cantidades, estas cantidades. Y especialmente comenzando con estos conceptos que tenemos acá. Los conceptos que van a constituir la deuda correspondiente. Ahora, finalizamos esto con el estado de resultados, que también, que también esto podría ser del 2022, que está en marcha, el 2023 que vendrá, y también lo podemos proyectar. Estos datos, por ejemplo, los ingresos podría provenir bueno, estos cuadros que tenemos acá no tienen relación con los presupuestos anteriores, por si acaso. Simplemente es otro caso, es otro caso. Pero estos ingresos, si hablo, digamos, de que esto es proyectado, estos ingresos va a provenir del presupuesto de ingresos o presupuesto de ventas, ¿no? De ahí. Y el resto de conceptos tenemos, por ejemplo, acá gastos. Va a provenir del presupuesto de gastos, ¿no? Por acá, esto va a provenir del presupuesto financiero. Y así, cada uno de los conceptos que vemos acá van a tener su origen en algún presupuesto, ¿no? Y como están en los presupuestos, luego lo traemos acá y lo presentamos aquí en esta parte para un año y en esta parte para el otro año. Y finalmente establecemos ahí incluso una utilidad neta proyectada en este importe. Una utilidad neta proyectada para el siguiente periodo en este importe. La ventaja es que son positivos y por lo tanto es utilidad. No es pérdida, es utilidad, ¿no? Y que esta utilidad corresponde a un 7%, 7.43. Este valor corresponde a este porcentaje. Y este valor de acá corresponde a esta cantidad, ¿no? Van amarrados, ¿no? Entonces, lo que estaría diciendo, digamos que el 2022 podríamos tener una utilidad tal y que en el 2023 lo estaríamos aumentando, ¿no? Eso es lo que se entiende, digamos, en líneas generales, ¿no? Pero
todos estos datos, los conceptos que van a ir por acá, va a depender de cada empresa. Las cifras igual, si es micro, pequeña, mediana, gran empresa, los números van a ir, digamos, de menor a mayor, ¿no? Lógicamente, en una gran empresa va a haber mucha data, muchos grandes importes y todo eso, ¿no? Bien, bien. No sé si hay una pregunta de parte de ustedes, por favor. Adelante. Todo conforme, profesor. Yo creo que sí, ¿eh? Dado que todo, dado que está todo conforme, entonces lo dejamos ahí, les agradezco la clase y no se olviden de las recomendaciones que hemos venido dando. Estos temas no son para un día de clase, estos temas son para toda la vida, porque toda la vida vamos a estar haciendo proyectos, presupuestos, dinero que sobra, dinero que falta. Siempre vamos a estar hablando del dinero, ¿no? Del dinero. Y estos presupuestos son producto de la aplicación del dinero. Y siempre vamos a estar haciendo también, viendo o analizando estados financieros, ahí ya sea proyectados o ya sea reales, ¿no? Bien, bien. Entonces, ya que no hay pregunta, lo dejamos ahí y estamos coordinando cualquier asunto que no hayamos por... Asistencia, profesor. Ya, Solo ya asistencia. eso ya tengo el mapa aquí de los, tengo el mapa aquí de los asistentes. No hay ningún problema ahí en ese sentido. No se preocupen. Todo está fríamente calculado. Claro, claro, claro. Ya Ya, la profesor, foto, ya muchas la gracias. foto está. La foto ya está con los nombres y todos esos detalles. Ok, profesor, muchas gracias por las clases. No, a usted la gracia y seguimos trabajando, ¿eh? Seguimos trabajando. Nos quedamos ahí. Gracias. Buenas noches. Profesor, 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 gracias. y Hasta la además, próxima. lo del, Próximo la miércoles. tarea 14 y Ah, sí. Ya, No se olvide anularlo, profe. claro, claro, ajá, la tarea claro. Pero 14 ya lo y la deben haber extensión escrito, de la ¿no? presentación del trabajo final, por favor. Sí, Sí, sí. también, por favor. Si está escrito ahí inmediatamente, ya le dije que lo hiciera, ¿no? Gracias, gracias. Lo Ok, dejamos profesor, ahí. muchas gracias. Gracias, buen día, hasta luego.